Reciban todos un cordial saludo. Hoy estamos en el panel Migración, Familia y Niñez, en el marco del Congreso Mundial Extraordinario de Familia Online, este año denominado Familia y Crisis, atravesando la pandemia, organizado por la Asociación Internacional de Derecho de Familia y auspiciado por la Thomson Reuters. Definitivamente, la emergencia sanitaria que estamos compartiendo todos los países ha traído algo bueno, y eso bueno es que todos podamos reunirnos en este tipo de plataformas y podamos tener invitados extranjeros en estos temas jurídicos que son de tanta importancia y relevancia ahora también en nuestros países. Mi nombre es Ginyola Blanco Rodríguez, soy la decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño y hoy estaré liderando este panel desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Así es de que quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Profesor Fernando Arletaz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Profesor Miguel Montoya. Buenas tardes, muchas gracias. Muy gustoso estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Profesora Nelia. Muy buenas tardes, igualmente un gran placer poder colaborar en este espacio. Profesor Francisco. Muy buenas tardes, doctora Ginyola, y a todos los demás compañeros, a la doctora Neila, a la doctora Tatiana, el doctor Miguel y el doctor Fernando. Qué gran oportunidad de podernos encontrar a debatir temas tan importantes que hoy reclama el derecho de familia. Muchas gracias. Así es, profesor, muchas gracias. Profesora Tatiana, si puede activar su micrófono, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Realmente es un gusto comunicarnos a través de esta plataforma y poder dar parte o poder comenzar a discutir, a compartir sobre los aspectos del derecho de familia. Muchísimas gracias a todos y realmente es así. Hoy vamos a tener una mesa de discusión donde definitivamente vamos a abordar esos temas jurídicos de tanta importancia y desde dos bloques. El primero de ellos con temáticas de nacionalidad y apatridia, derivados del proyecto de investigación denominado Niñez Apátrida, una consecuencia de la migración latinoamericana, que ya hace más de un año vienen trabajando varias instituciones. La Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Pontificia Universidad Católica en Argentina, la Católica de Chile, la Universidad de Talca también en Chile, Ecosur en México, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales en Ecuador y la Universidad Antonio Nariño por Colombia. Y el otro bloque que vamos a tener se va a trabajar también familia y niñez, por supuesto que en el marco de la migración, pero relacionado ya con temas de familia transnacional y mediación, restitución internacional de menores, cuidado personal de los hijos, la escucha de la voz de los niños en esos procesos migratorios y demás. Asimismo, la oposición a la violencia que se está dando precisamente a la población migrante en medio de esta pandemia COVID-19. Pues bien, démosle paso a nuestros panelistas y comencemos en esta tarde. Invito entonces al profesor Fernando para que pueda acompañarnos. El profesor Fernando es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Sus trabajos de investigación abordan, entre otras líneas, el derecho internacional de los derechos humanos, con especial énfasis en temas de migración, nacionalidad y asilo. El profesor hoy nos va a acompañar con el tema de derechos de la infancia y la lucha contra la apatridia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Ginyola. Bueno, quisiera partir de una pregunta para que nos pueda dar su disertación, y es esta. ¿Qué mecanismos reconoce el derecho internacional para evitar o reducir las situaciones de apatridia en la infancia? Sí, en un mundo organizado bajo el principio de la adscripción de las personas a un determinado estado, la carencia de nacionalidad, es decir, la apatridia, impide la obtención de documentos de identidad y dificulta el acceso a derechos básicos. Se estima que existen alrededor de 10 millones de personas apátridas en el mundo, un tercio de los cuales serían niños y niñas. La mayoría de estas situaciones de apatridia se producen al momento del nacimiento de la persona, ya sea por el juego inarmónico de las leyes de nacionalidad, o ya sea por una decisión política deliberada del Estado de privar a ciertos grupos de la nacionalidad de ese Estado. Estas consecuencias, o estas circunstancias, son una consecuencia directa del hecho de que la asignación de la nacionalidad a una persona, a pesar de que tiene una importancia radical desde el punto de vista internacional, sigue siendo una competencia propia de cada uno de los Estados.
El derecho internacional de los derechos humanos ofrece a este respecto una solución solamente parcial, porque los principales instrumentos o bien carecen de una disposición específica sobre el derecho a la nacionalidad, como es el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o bien protegen este derecho solamente de una manera genérica, abstracta, es decir, consagrando el derecho a tener una nacionalidad, pero sin establecer cuál es el estado concreto que tiene que otorgar la nacionalidad a la persona para que esa persona no resulte apátrida, como sucede en el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cambio, es una excepción a este respecto, porque ella sí tiene una disposición específica, juntamente con el derecho genérico a la nacionalidad, una disposición específica que establece la obligatoriedad para los estados de reconocer la nacionalidad, de otorgar su nacionalidad a todas las personas nacidas en su territorio y que de otro modo resultarían apátridas. Es decir, a todas aquellas personas a las cuales si el Estado no les otorgara la nacionalidad, su nacionalidad, carecerían de nacionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en su jurisprudencia respecto de esta disposición convencional en el hecho de que el nacimiento en el territorio es el único extremo a demostrar para que la cláusula resulte operativa. Es decir, que los estados no pueden subordinar el cumplimiento de esta obligación de otorgar su nacionalidad a las personas nacidas en su territorio a otras condiciones. Otros tratados internacionales, como la Convención para reducir los casos de apatridia o el Convenio Europeo sobre Nacionalidad, contienen normas más específicas, obligando a los estados a otorgar su nacionalidad en ciertos casos, ya sea por la vía del ius soli o ya sea por la vía del ius sanguinis, como modo de evitar la apatridia. Sin embargo, estos tratados permiten un gran número de excepciones a esas reglas de ius soli o ius sanguinis, lo que crea importantes lagunas de protección. Así, la Convención para reducir los casos de apatridia obliga a los estados a otorgar la nacionalidad a toda persona que, habiendo nacido en su territorio, resultaría de otro modo apátrida, un modo semejante a la Convención Americana. Sin embargo, la Convención para reducir los casos de apatridia permite que los estados no otorguen la nacionalidad de modo automático, sino solamente mediante una solicitud presentada por el interesado o por alguien en su nombre. Y, lo que es más importante, autoriza a los estados a que en este caso, es decir, cuando el otorgamiento de la nacionalidad se haga a través de una solicitud, se subordine la concesión de esa nacionalidad a ciertas condiciones, como por ejemplo, que la solicitud se haya presentado dentro de cierto plazo, que la persona haya residido habitualmente en el territorio de ese estado durante cierto tiempo, que el interesado no haya sido condenado por determinado delito o que no haya adquirido otra nacionalidad en el tiempo intermedio. Es verdad que la propia Convención para reducir los casos de apatridia intenta colmar las lagunas que podrían surgir de la aplicación de estas condicionantes. Por ejemplo, ella dispone que los estados deben reconocer la nacionalidad a toda persona nacida en su territorio cuya madre sea nacional de ese estado. Si de otro modo esa persona resultaría apátrida, sin que se puedan aplicar en este caso las condicionantes que acabo de mencionar. Pero esta salvaguarda solo alcanza, de modo claramente anacrónico, a las personas nacidas dentro del matrimonio. Hay una segunda salvaguarda, también establecida en la Convención, por la cual los estados están obligados a reconocer su nacionalidad por ius sanguinis, ya sea por vía paterna o por vía materna y con independencia de la naturaleza matrimonial o extramatrimonial de la filiación, para evitar la apatridia, aunque solamente en algunos casos específicos, en caso de personas nacidas en el territorio de un estado parte en la Convención, cuando no haya funcionado la regla general prevista en la propia Convención, por haber pasado la edad establecida para la adquisición de la nacionalidad, o por no reunir los requisitos de residencia a los que me refería. Y esta segunda salvaguarda puede, a su vez, estar sometida a condiciones, es decir, el régimen de la Convención es muy complejo. La Convención contiene también reglas sobre la transmisión de la nacionalidad por vía del ius sanguinis para aquellas personas que hayan nacido en el territorio de un estado que no sea parte en la Convención. Pero también aquí hay una serie de reglas y excepciones y contraexcepciones que convierten a la transmisión de la nacionalidad en una cuestión bastante compleja.
El Convenio Europeo sobre Nacionalidad tiene reglas parecidas para evitar la apatridia, a las que no me voy a referir por razones de tiempo, pero son semejantes a las que acabo de comentar. En síntesis, el carácter laberíntico de las reglas internacionales de lucha contra la apatridia, sumada a la gran variedad de circunstancias fácticas relativas a la filiación, el nacimiento y la residencia, han llevado a que la cuestión de la nacionalidad adquiera una complejidad técnica creciente. Los estados muchas veces se amparan en estas complejidades técnicas para evitar el reconocimiento de la nacionalidad a personas nacidas en su territorio o que son hijos de nacionales suyos. En definitiva, la respuesta del derecho internacional en la lucha contra la apatridia resulta solo parcialmente satisfactoria. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Sí, definitivamente esa autonomía que pueda tener cada uno de los estados también es lo que está determinando en este momento esas reglas, ¿no? Efectivamente, la autonomía de los estados es la base y el derecho internacional restringe esta autonomía de modo bastante limitado, es decir, mantiene el principio general de la autonomía. ¿Y hasta qué punto, profesor, el mismo hecho de que muchos países hayan suscrito las convenciones internacionales, por ejemplo, contra la apatridia y demás, hasta qué punto, si las suscribieron, pueden pasarlas por encima, habiendo admitido un bloque de constitucionalidad en las cartas políticas? Sí, la cuestión, como bien señala señora, la cuestión es, por un lado, el problema de que el Estado sea parte en la convención. Claro, hay estados que no son parte en estos tratados y por lo tanto no están obligados por ello. El segundo problema es el de la aplicación de las convenciones, si bien en algunos casos, como la Convención Americana, tiene una regla muy general, otras convenciones, como la Convención para reducir los casos de apatridia, tienen muchísimas excepciones, por las cuales a las cuales pueden ampararse los estados para no otorgar la nacionalidad. Y la tercera cuestión es la del cumplimiento efectivo y la verificación de ese cumplimiento. Es un problema no limitado al derecho internacional relativo a la nacionalidad, sino al derecho internacional de los derechos humanos en general, podríamos decir, ¿no? El problema de cómo controlar la efectividad de los tratados e instrumentos internacionales. Perfecto, perfecto, profesor. Quisiera, por favor, dejarnos su correo electrónico para quienes nos estén viendo, pues puedan comunicarse con usted para cualquier duda o inquietud que tengan. Sí, claro, con gusto. Mi correo electrónico es mi apellido, que es Arletaz, 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 @unizar, UNIZAR.es. Perfecto. Gracias, profesor. Sí, el profesor Fernando nos está acompañando desde la Universidad de Zaragoza en España en este momento. Así es de que debe estar en un calor y en una hora. Efectivamente, es verano y es de noche. Perfecto, perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, quiero invitar ahora al profesor Miguel Ángel Montoya, profesor colombiano, que por supuesto paisano, entonces me siento muy orgullosa, profesor. Él es vinculado a la Universidad de Antioquia, es coordinador del área de Derecho de Familia, magíster en Derecho, y sus líneas de investigación son familia, derecho de familia y tratamientos de conflictos. El tema que nos va a brindar hoy el profesor es familia transnacional y mediación en Colombia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Muy complacido con la invitación y por supuesto de compartir con todos ustedes de estos temas tan importantes respecto de la familia y la familia en el derecho. Para comenzar, sí, señora. Profesor, pues, si usted me permite formularle una pregunta en este tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Por favor. ¿Qué mecanismos, a ver si la tenemos acá, cómo la mediación aporta a la resolución de conflictos de familia transfronteriza y en específico en la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes? Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, el motivo para empezar de convocatoria de esta conferencia mundial, por supuesto, no deja de ser muy atractivo, por supuesto, hablar de la familia en crisis y de la familia en crisis exactamente por las circunstancias que estamos viviendo hoy a nivel mundial
pues lo concitan a uno a pensar de manera diferente, a revisar las formas en que se resuelven los conflictos de familia y los conflictos interpersonales en general. Habría que decir que, de todas maneras, cuando encontramos a la familia en crisis, en el terreno de lo local o en el terreno de lo nacional, ya de por sí hay un elemento importante especial para tener en consideración y afrontar o confrontar a las partes en este conflicto generado entre los miembros de una familia. Y cuando la familia está atravesando por el fenómeno de lo transnacional, es decir, un miembro de la familia está en un país diferente y el otro en su país natural o en su terreno, ya se torna mucho más especial el tratamiento de ese conflicto. Hoy día, por supuesto, tendríamos que pensar, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio que se han separado y uno de ellos ha regresado a su país natural con su hijo menor de edad y el otro ha quedado en el país donde estaban radicados ambos como pareja. Esto, por supuesto, concita un especial tratamiento. Generalmente se acude al proceso ante los jueces competentes de restitución internacional de ese niño o niña o adolescente. Por supuesto, se acude en primera instancia a la autoridad central y, por supuesto, luego los jueces competentes conocerán del asunto. De todas maneras, este tipo de procedimientos o de vías suelen ser demoradas y suelen ser bastante costosas para las personas que acceden a la restitución de su hijo retenido o guardado por el otro en el país en donde la otra persona le quiere restituir. No sobra decir que las reglas, procedimientos y garantías que se dan a las personas, a las partes interesadas en el proceso judicial, salvaguardarían, por supuesto, el interés de todas las partes y en específico el interés superior del menor, o del niño, niña o adolescente. De todas maneras, estos procesos suelen ser bastante demorados y en tanto el padre o la madre que tiene la guarda de su hijo demore el tratamiento del asunto, ese tiempo juega en contra del otro padre o madre. El distanciamiento que allí se ejerce va haciendo mella en la voluntad del niño, o en el recuerdo del niño, en la integridad del niño, y por supuesto esto juega igualmente en contra del padre que está tratando de restituir su hijo. Hemos venido insistiendo en que una de las formas más expeditas, más completas, podríamos decir, de tratar estos conflictos es la mediación. La mediación, por supuesto, suscitada por el interés de una de las partes, o por ambas partes podría ser, o también por el juez que está conociendo el asunto. Con base en los convenios o tratados internacionales que tratan sobre este asunto, sobre la restitución, los jueces han venido de alguna manera juiciosa remitiendo el asunto a los mediadores, ¿sí? Los abogados, por supuesto, no son muy dados a acceder a este mecanismo por circunstancias, decimos, culturales o formativas, y aún por algunos otros intereses que pudiesen manejar uno u otro abogado. Pero esto ha dado lugar a que se acuda de manera más franca y de manera más directa a la mediación como mecanismo de tratar los conflictos de esta índole, de familia, que por efectos de la migración se han tenido que desplazar a otro país y por efectos de alguna otra circunstancia, uno u otro ha retornado a su país con el hijo menor de edad. Decimos que la mediación es un mecanismo que posibilita de manera más expedita y fácil, entre comillas, el asunto, porque se compaginan o se comprenden los elementos que dan lugar a ese tratamiento especial. Son diferentes estados, existe un convenio internacional que habría la forma de empezar a ejercer o hacer cumplir. Existe la diferencia en las legislaciones interiores o internas de cada país. Existen los diferentes idiomas, generalmente es un idioma diferente. Existe la distancia geográfica entre los miembros de esa familia y existe la minoría o la corta edad del menor, del niño, niña o adolescente. Con estos ingredientes, por supuesto, uno trae a colación que se requiere de un tratamiento bastante especial.
Y en el efecto de la mediación, esto posibilita, la mediación es mucho más flexible, la mediación tiene un campo de acción mucho más amplio que el proceso judicial. En la mediación se puede acceder a la comediación. En la mediación las partes se pueden acompañar cada uno de su abogado. En la mediación las partes pueden acordar suficientemente cómo acercarse y cómo acordar el asunto de la reintegración de ese niño a la otra persona. Y si no es así, porque generalmente a esto se llega cuando ya el juez ha decidido la restitución del niño o niña adolescente al padre que lo reclama, esto podría dar lugar a que los padres discutan de manera más abierta y de frente uno y otro el asunto. Hoy día, por supuesto, con lo de la pandemia, estos mecanismos virtuales dan lugar a que el encuentro sea, podríamos decir, menos traumático y más expeditos, como en este en que estamos el día de hoy encontrándonos todos, estando cada uno en un país diferente, en un lugar diferente, nos estamos encontrando para hablar de múltiples temas. Así, en la mediación se podría igualmente generar, con base en lo que cada legislación contiene y los mecanismos y herramientas que se pueden entregar a las partes, a efectos de que los padres se encuentren y puedan discutir acompañados de sus abogados y probablemente del mediador o de los dos mediadores que podrían intervenir allí, a efectos de que se llegue al acuerdo que satisfaga el interés del niño, niña o adolescente. Creo que esto podría generar un espacio diferente. Y decimos que la mediación transformativa es la que más se podría acercar a este interés, porque la mediación transformativa tiene dos elementos importantes que conjugar: la revalorización y el reconocimiento, es decir, la valía propia de cada una de las partes involucradas, la valía igualmente del menor involucrado allí, y el reconocimiento del otro como un interlocutor válido. Cuando los padres discuten o disputan este tipo de asuntos, suelen enconarse en su postura, y esto no posibilita que se reconozcan como tales, como padres de un niño o niña adolescente, como progenitores o padres siendo aún del mismo sexo, si la pareja configura esta conformación, a efectos de que se encuentren y transparentemente, de manera diferente en el encuentro con los mediadores que al efecto les acompañen, puedan discutir a efectos del interés y del bienestar del menor, del niño, niña, adolescente, un mejor estar, para que lleguen al acuerdo de quién queda realmente con el niño y niña adolescente, cómo se ejercerán las visitas, cómo se acordará el aspecto económico alimentario del niño o niña adolescente y cómo se encontrarán frecuentemente esta pareja de padres respecto de su hijo, así sea virtualmente por ahora o presencialmente según sea el acuerdo al que lleguen estos. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que ese paquete de buenas prácticas que acompaña la Convención sobre Sustracción Internacional de Menores definitivamente necesita el apoyo de esta nueva figura de mediación que realmente es novedosa, y necesitaríamos también pues un tipo de sensibilización para funcionarios públicos, tanto de autoridades centrales, administrativas, como autoridades judiciales, ¿no es así? Sí, aquí es importante exactamente la cualificación de la figura del mediador. No cualquier persona puede mediar, porque si va a mediar entre dos personas, dos padres que están en diferente país, pues tendrá que manejar los idiomas generalmente de ambos países, o el acuerdo tendrá que establecer qué idioma es el que se va a manejar en la mediación. La capacitación o la formación respecto del derecho de familia, del derecho internacional de la familia, respecto de las calidades y facultades y del contexto en que la familia se encuentra, cada uno en su país o dependiendo de la cultura que cada uno tenga, a efectos de que el encuentro sea realmente amplio, completo y de igual manera flexible. El mediador no puede ser, otra vez digo, cualquiera. Tiene que ser una persona suficientemente cualificada y, por supuesto, legitimada por las partes. El mediador no se impone. El mediador igualmente se acuerda por las partes de quién les va a acompañar. Y en la medida de que acuerden quién les va a acompañar, eso genera mucho más confianza en el proceso de mediación. Por supuesto. Profesor Miguel, lo invitamos a que nos deje su correo electrónico, por favor. Gracias. Miguel.montoya@uda.edu
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a la profesora Neilia Abud Castillo, de Nicaragua. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto saludarle, un gran placer esta oportunidad. Bueno, profesora, quiero primero que todo pues, presentarle a nuestros asistentes. Usted es abogada y notaria, lleva más de 28 años en el ejercicio docente en cátedras de Derecho Civil y Familia en la Universidad de La Habana y en la UCA de Nicaragua, donde también ejerció como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y además de eso, la profesora es consultora del PNUD para la corredacción del Código de Familia de Nicaragua. Así es de que, pues contamos con una experta que hoy nos va a traer el tema del cuidado personal de los hijos en contextos de crisis migratorias, por supuesto, con especial referencia a Nicaragua. Entonces, profesora, ¿cuáles son las dificultades que presenta el cuidado de los hijos en situaciones de crisis migratorias? Muchísimas gracias, profesora Jinyola. Le agradezco la pregunta que crea la oportunidad para mis reflexiones. Efectivamente, el problema que apreciamos es que cuando se producen desplazamientos forzados, sobre todo en contextos de crisis políticas, padres y madres migran en circunstancias muy anómalas y por tal no pueden ordenar debidamente el cuidado personal de sus hijos. De esta manera se producen cuidados de facto por parientes o por amigos, sin ningún control de autoridad pública, incluso sin ningún control muchas veces de los propios padres que han emigrado. La preocupante es que estas ausencias de controles pueda colocar eventualmente en situación de riesgo a la niñez y a la adolescencia. Por ejemplo, que en su nuevo espacio familiar puedan recibir algún maltrato físico, psicológico u otros que puedan estar relacionados con su formación integral, como puede ser el derecho a la educación, al esparcimiento, a mantener una comunicación significativa con el resto de sus familiares, entre otros. No desconocemos que pueden darse cuidados de facto que funcionen muy bien y con total respeto de derechos. Pero en otro caso puede acontecer totalmente lo contrario y eso creemos que merece no solamente la atención, sino también la preocupación del derecho. El catalizador de estas reflexiones nuestras es a raíz de la crisis sociopolítica que vivió Nicaragua en el año 2018. ACNUR ha reportado, y abro comillas, que en el año, a un año de esta crisis sociopolítica, 62.000 nicaragüenses han huido buscando refugio, cierro comillas. Lo cierto es que en este escenario han quedado niños y adolescentes en Nicaragua separados de las personas que venían ejerciendo su cuidado y su crianza. Quienes migraron lo hicieron en situaciones muy extremas, se sentían inseguros, perseguidos, y estas personas no confían en el sistema de justicia. Tampoco sus familias, quienes han entendido que la mejor forma de proteger a las personas que se han ido es justamente aislarse del sistema judicial. Y en este escenario de aislamiento de los sistemas institucionales, nuevamente aparecen los niños, las niñas y los adolescentes. Y ante esta situación surge la interrogante: ¿quién tutela esos derechos en caso de que estén siendo violentados? La historia de Nicaragua reporta 4 oleadas migratorias. Hay un estudio a cargo del Servicio Jesuitas para Migrantes del año 2018 que reporta estas oleadas. La más reciente es 2018 y que fue un proceso marcadamente violento. La situación narrada nos coloca ante un problema práctico y ante una encrucijada. ¿Qué hacer para salvaguardar los derechos de esa niñez y adolescencia? Es de nuestra consideración que organizar el cuidado personal de los niños, las niñas y los adolescentes exige de procedimientos legales que garanticen la debida tutela de esos derechos y con mayor cautela, sobre todo en situaciones o en contextos de migraciones forzadas. Y también esas garantías permitirán respetar el derecho relacional que tienen estos niños con los padres que ahora mismo no estarían y que se encuentran en situaciones de migración irregular. En regla de mínimos, consideramos que debe existir un plan de acción del Estado que identifique estos casos y pueda otorgar una protección integral unido a normas legales internas que puedan dar cauce a la figura de la delegación del cuidado personal.
Obviamente que esto pasa por un compromiso del Estado de respetar los derechos humanos y que este espacio u objeto de protección a los derechos de la niñez y adolescencia no se convierta en un canal para violentar derechos de otras personas que no son los niños, las niñas y los adolescentes. La figura de la delegación del cuidado de los hijos, jurídicamente admitida, como nos lega, por ejemplo, la experiencia del Código de Familia de El Salvador y más recientemente el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sirve para moldear intereses a este tipo de protección de la niñez, a sabiendas de que la delegación es una institución siempre de carácter excepcional, temporal, y que se deposita a personas que se encuentran afectivamente vinculadas. Obvio, luego de que se demuestre, a través de los estudios biopsicosociales, la idoneidad para tal función. También pensamos que en ese ítem de determinar la idoneidad del cuidador, se debe garantizar la escucha activa que ordena la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y esa escucha activa supone un deber de información previa al niño, niña y adolescente sobre sus opciones de cuidado. Y subrayo que esa información ha de ser previa, porque a mi modo de ver, eso es lo que garantiza una participación cualitativa en el asunto y no una participación de la niñez que sea numeral. En síntesis, la delegación o la figura de la delegación pareciera ser viable ante estas realidades. No obstante, el Código de Familia de Nicaragua no regula expresamente, no nomina, no goza de un nomen juris la figura de la delegación. Por tanto, para aplicarla, a mi modo de ver, habría que acudir a interpretaciones sistemáticas e integradoras de la norma. Pienso que este tipo de delegación podría tramitarse por vía consular, por parte del migrante irregular, o bien por el Estado en la figura de la Procuraduría de la Familia o de la autoridad judicial. Sobre la propuesta de un plan de acción estatal que regularice la situación que hemos planteado, pienso que habrá que tener como referente los instrumentos del sistema universal y el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que refieren a las migraciones en situación de irregularidad. Estos instrumentos, como conocemos, depositan en los estados la responsabilidad de implementar medidas para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia. En este contexto destacan las opiniones consultivas 17-2002, 18-2003 y 21-2014. La requerida intervención del Estado se complica cuando es el propio Estado el que es parte de la crisis migratoria, en cuyo caso ese deber de proteger que dimana estos instrumentos internacionales se deslegitima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha informado en el año 2018 para Nicaragua que existe una falta de credibilidad en la institucionalidad y en el cumplimiento imparcial de ese deber de proteger. Esto nos coloca ante un problema de seguridad jurídica que filtra a derechos concretos de la niñez y la adolescencia. No obstante, se estima que con la intervención del Ministerio de la Familia, a quien se le reconoce un comprometido trabajo en función de la niñez y la adolescencia, unido a la colaboración del Poder Judicial, concretamente de los juzgados de familia, podría avanzarse en un plan de Estado que permita identificar niños, niñas y adolescentes que han quedado desprovistos del cuidado de sus padres como causa de la crisis del 2018 y verificar el estado de sus derechos para que se pudieran actuar de manera conforme. Yo agradezco el tiempo que me han dedicado para esta presentación. Con todo gusto dejo mi correo electrónico por si se requiere algún tipo de ampliación, estaría con todo gusto disponible para ello. Y mi correo es Neilia, como es mi nombre, neilialac@gmail.com. Muchísimas gracias. Profesora, muchas gracias a usted. Y mire que, si bien es cierto, ha tratado su tema desde ese contexto de Nicaragua, no es menos cierto que en todos los países se nos está presentando esto y que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU pues también nos está poniendo un imperativo a los estados de que esas migraciones se den de manera ordenada y de manera organizada. Y creo yo que este es un punto muy importante de política pública que tienen que tocar los estados, ¿no? Para que esa migración y ese aspecto tan personal y tan de familia como es el cuidado, pues sea precisamente regulado. Así es, profesora, coincido. Y el elemento que trato de destacar en estas reflexiones es que en nuestro caso
el contexto de crisis, la manera en que las personas migraron, es muy singular en el sentido de que las personas migraron con temor a ser perseguidas, incluso velando por su propia vida personal, por su propia seguridad jurídica, o mejor dicho, por su propia seguridad personal. Y entonces eso hace que las familias tengan una posición de aislamiento, de que no quieren acudir a los sistemas porque sienten que acudir a los sistemas es abrir una puerta que permite contactar con la persona que ha migrado y que se sienten perseguidas aún fuera de Nicaragua. Entonces, eso agudiza mucho la situación porque lo cierto es que los niños y las niñas se encuentran en un cuidado de facto y eso es un subregistro, eso está ahí, nadie conoce cuál es la situación real que pueden tener esa niñez y esa adolescencia, y lo cierto es que muchas veces ni siquiera quedaron con parientes afectivamente vinculados, en ocasiones han quedado con amigos o con quien ha podido en esa situación. Entonces, efectivamente, creo que esto pasa por un compromiso del Estado, por una voluntad real del Estado, cuyo presupuesto es el respeto a los derechos humanos de esas personas que se han ido, cuya credibilidad está en duda. Y yo creo que ahí hay un nudo gordiano que hay que desenredar, porque creo que sería la base de todo para poder tener medidas más viables para resolver este asunto. Ok, profesora, muchísimas gracias por su intervención. Y quiero invitar al profesor Francisco Alirio Serna Aristizábal. El profesor es colombiano, abogado, especialista en Derecho de Familia, Constitucional, Privado, con un magíster en Derecho Privado y pues por supuesto que sus líneas de investigación son Derecho de Familia. Actualmente el profesor se desempeña como procurador judicial en materia de familia y ha sido también juez de familia, así como profesor. Entonces, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, profesora Ginjola, al profesor Fernando, a la profesora Tatiana y a la profesora Neila, lo mismo que al profesor Miguel Ángel y a todos los docentes. Así como estamos hoy en un panel transnacional, así se nos convirtió la familia doctora Ginjola. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, pero tenemos que también pensar la ley y la familia en esa dimensión, doctora. Así es, profesor. Y mire que usted viene con un tema muy interesante que es el derecho de los niños a ser escuchados en procesos migratorios en Colombia y que también pienso que debe ser a nivel internacional. Profesor, ¿por qué razón escuchar a los niños, niñas y adolescentes migrantes en su proceso es una obligación o sería una obligación y un derecho de raigambre supranacional? Doctora, efectivamente, la familia nos cambió, la familia se volvió transnacional y los problemas entre estados, tenemos un vecino como Venezuela que todos los días los niños viajan, unas veces con sus padres, otras veces sin sus padres. Y tal como lo señalaba la doctora Neila, en los cuidados es importante escuchar al niño. ¿Por qué? Porque es el derecho del interés superior del niño a ser escuchado. Muchos códigos, en especial nuestro código colombiano, ha adaptado en el artículo 26 de la ley 1098 del 2006 el derecho del niño a ser escuchado. Pero ese derecho del niño a ser escuchado en la ley 1098 del 2006 no es ajeno a la Convención de los Derechos del Niño de 1989. El año pasado cumplimos 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, pero sí hemos hecho realidad los derechos del niño. En su artículo 12 de la Convención señala que los niños deben ser escuchados y para ese momento, hace 30 años, se dijo que había que mirar su grado de formación. Pues como nos ha cambiado el mundo y nos han cambiado los niños y nos ha cambiado la familia, así debemos cambiar como operadores judiciales o como intervinientes dentro del proceso de familia, de ser más abiertos a esa escucha del niño. Ese es un derecho del niño, a ser escuchado y sus decisiones tenidas en cuenta. Tenemos que eliminar esos estereotipos que tenemos consagrados en nuestros códigos, que es que el niño no puede hablar, que es que el niño no puede ser escuchado y que es que los padres hablan por él. No, esos estereotipos que están regulados en nuestros códigos civiles están hoy mandados a modificarse en virtud de la capacidad progresiva de los niños. Nadie discute que hoy los niños a más temprana edad, así como se nos abrió el mundo y se nos abrió la frontera, se abrió la capacidad de los niños de intervenir en sus procesos, de que sus decisiones sean tenidas en cuenta, de que sean escuchados, de que los adultos nos sensibilicemos frente a ellos y hagamos una escucha activa. Por lo tanto, doctora Ginjola,
yo creería que ese bloque de constitucionalidad que consagra nuestro artículo 93 está siendo incumplido e irrespetado cuando los niños no tienen voz en los procesos migratorios. Yo le cuento, doctora Ginjola, que en mi función de procurador he acompañado procesos donde los niños han podido hablar con tranquilidad y han manifestado cuál es su deseo y cuál es su cosmovisión del mundo, dónde quieren estar y con quién quieren estar y por qué quieren estar con uno u otro padre en un lugar o en otro lugar. Entonces, de manera pues, doctora Ginjola, que es una nueva mirada desde esos cambios que ha dado el mundo, de esas familias transnacionales. Hoy se nos abrió las comunicaciones, se nos abrió las posibilidades de estar. Y por eso agradecemos a la Asociación Internacional del Derecho de Familia que nos haya permitido desde aquí, desde este lado de América, contar cómo estamos avanzando y cómo estamos construyendo un nuevo derecho de los niños. También cómo estamos construyendo ese interés superior del niño. Es que ese interés superior del niño tiene un nombre y un apellido. No es una fórmula vacía y ni es una fórmula abstracta. Es hacer realidad en cada niño su derecho a que se le escuche, a que hable, a que cuente y a que vea el mundo como él lo quiere ver, doctora Ginjola. De manera pues que tenemos abundante legislación y para el caso colombiano, la Corte Constitucional ha ido generando sentencias demasiado hermosas y demasiado significativas que nos han hecho realidad ese derecho viviente. El derecho no se puede quedar en los códigos, el derecho no se puede quedar en los tratados, el derecho tiene que hacerse realidad en la vida de cada niño y de cada familia. Entonces, así como la familia es transnacional, así como los niños migran, esa migración tiene que ir acompañada de ese derecho de los niños a ser escuchados en todos los procesos en los que se encuentran involucrados, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Sí, indudablemente yo creo que tenemos que seguir por ese camino. Usted tocó dos elementos muy importantes que son, por un lado, la capacidad progresiva del niño, niña y adolescente, y por otro lado, ese derecho de opinar, de hablar, de que sea escuchada su voz, y es que pocos países en Latinoamérica, yo en este momento me represento únicamente a Argentina, que ha trabajado bastante este tema, y el profesor Fernando no nos dejará mentir precisamente, sobre esa capacidad progresiva y cómo está teniendo una fuerte aplicabilidad. Y mire, profesor, que yo siempre lo había representado desde el punto de vista de los procesos internos que se llevaran, bien sea en el área penal o en el área civil o específicamente en el área de familia, pero no en un proceso internacional de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a intervenir esa capacidad progresiva y la voz de los niños en muchos procesos a nivel internacional, ¿no? Exactamente, doctora Ginjola. Me ha tocado acompañar procesos de restitución internacional de menores donde los padres se han debatido en creer que cada uno tiene el país. Tenemos un nacionalismo muy arraigado y por eso decía, tenemos que cambiar esos estereotipos porque para nosotros era muy importante el lugar donde nosotros habíamos nacido. Pero hoy los niños piensan de un modo diferente. Y en esos procesos de restitución internacional de menores, cuando los niños han tenido la oportunidad de hablar y expresar y de comparar los mundos, el elemento que ha logrado llevar al juez a tomar una decisión ha sido la escucha del niño. Por eso, como decía la profesora Neila, es una escucha activa, es una escucha desde cuándo, desde siempre. El niño habla con sus gestos, el niño habla con su mirada, el niño habla con un abrazo, el niño habla con un dibujo. Es aprender a escuchar al niño y no pensar que tenemos que esperar que él tenga discernimiento. El niño desde siempre es sujeto de derecho. Ahí hay otro punto importante, doctora Ginjola, y es introducir que tenemos que cambiar también esa idea de que el niño es un objeto del derecho. No, el niño en sí mismo es un sujeto de derecho, doctora Ginjola. Totalmente, eso le estaba leyendo yo su mente, profesor, definitivamente. Y me encanta cómo es ese trasegar desde la primera ponencia que tuvimos con el profesor Fernando, de ver realmente ese derecho de nacionalidad, territorio y demás, a estos avances de cómo hoy estamos en ese transnacionalismo. Profesor, su correo electrónico, por favor. Claro, profesora Ginjola, y a todos los que nos escuchan en todo el mundo. Desde este punto de Colombia estamos
prestos para seguir dialogando en torno a estos temas. Mi correo es fcerna@procuraduría.gov.co. Una feliz tarde, muchas gracias por la invitación a la doctora Ginyola por moderar este panel, al doctor Fernando argentino y que hoy está en España, a la doctora Tatiana desde Ecuador, a la doctora Neila desde Nicaragua y al doctor Miguel Ángel y la doctora Ginyola que estamos acá desde Colombia, y por supuesto a la Asociación Internacional del Derecho de Familia que nos da esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias a todos. Así es, profesor, muchas gracias. Quiero invitar ahora a la profesora Tatiana Ordeñana Sierra de Ecuador. Profesora, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Realmente es un placer compartir con ustedes. Felicito esta iniciativa de la Asociación Mundial de Derecho de Familia y de todas las universidades y centros que estamos participando en este foro de Niñez Apátrida, una consecuencia de la migración en Latinoamérica. Muchas gracias, profesora. La profesora Tatiana es abogada con maestría en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de Directora General de Gestión del Conocimiento de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. En años anteriores, profesora que fue como tuve la oportunidad de conocerla, amiga personal como todos ustedes, fue jueza constitucional del Tribunal Constitucional de Ecuador, directora técnica del Consejo Nacional de las Mujeres y directora provincial del Instituto Nacional del Niño y la Familia. Hoy con un tema, profesora, muy interesante también que nos trae usted y es una mirada a la no violencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en medio de la pandemia COVID-19. Profesora, ¿cómo ha sido la situación de las familias y los niños y niñas migrantes en Ecuador durante esta pandemia COVID-19? Pues muchas gracias por la pregunta y gracias también por la moderación de este panel, profesora Ginyola. Creo que en el Ecuador es un país muy subgéneris porque se encuentra primero en la mitad del mundo, por ello, por lo general, es un país de paz, tanto del norte para el sur como viceversa, del sur para el norte. El COVID, que es esta pandemia que nos está llevando, que se ha expandido por todo el mundo, aparece también en el Ecuador con el primer caso que se desarrolla en febrero y se comienzan a hacer algunas medidas preventivas y medidas de enfrentamiento que asume el gobierno nacional, las realizan desde marzo a través de los estados de excepción y de las disposiciones del COE nacional. Estas se aplican tanto a personas nacionales como a personas extranjeras. Una de las medidas más duras fue el cierre de frontera, tanto en el norte con Colombia como en el sur en Perú. Y esto originó que algunas familias se dividieran y no se pudieran encontrar. Además, esta situación de las políticas públicas que fueron muy confusas y que siguen siendo confusas, y especialmente en temas migratorios. Primeramente, hay una situación muy fuerte, en especial en la frontera norte de nuestro país, porque en esta situación de COVID, al momento de cortar la libre circulación como uno de los derechos que todas las personas tenemos, pero por la pandemia y por este estado de excepción, al momento de recortar, hace que las personas que se encontraban en este estado de vulnerabilidad o que se encontraban en este momento de moverse, de tránsito de un país a otro, quedaran prácticamente encerradas en nuestro país. Y esta situación originó que los niños y niñas no pudieran entender esta situación de lo que ocurría y que los padres pugnaban por llegar a los países, ya sean de procedencia o donde encontraban un trabajo o a sus países donde pudieran buscar un lugar donde vivir. Esta situación de pandemia realmente originó en cuanto a temas migratorios que las familias que se encontraban fuera del país no pudieran retornar. Y llevó realmente a un caos y a una desesperación para volver a encontrarse, para volver a vivir, obviamente, en familia. De las visitas de campo que pude realizar justamente por este proyecto tan interesante que estamos llevando, que estamos compartiendo de Apátrida, pude constatar que
los únicos que estuvieron en frontera trabajando el tema de los niños y de las familias fueron especialmente las organizaciones no gubernamentales, con especial énfasis en atención en comida y en algún soporte psicológico, porque hay que decir que toda esta situación de pandemia a los niños los afectó, y los afectó a nivel psicológico en función de no saber lo que estaba pasando, de no tener una claridad, también en sus propios temas de salud, pero también en estas rupturas familiares, en esta posibilidad de encontrarse con sus familias, ya sea su familia nuclear o su familia ampliada. En esta desesperación notamos que se han dado ciertas restricciones de derechos, como dije, a libre tránsito, y esto obligó que a los padres y madres de familia, en algunos casos, cayeran en redes de tráfico de personas, porque buscaban cómo pasar, cómo transitar esta frontera. Esto lleva a que esta búsqueda de pasar la frontera la hicieron a través de las denominadas, entre comillas, trochas, que son cómo se traslada ilegalmente a las personas para que puedan pasar, como dije, el Ecuador es un país de tránsito, desde el Ecuador hacia retornar a sus países de origen. Y estas denominadas trochas, las personas, y en especial los niños, obviamente, corrieron grandes riesgos y llegando también incluso, en algunos casos que hemos tenido algunas denuncias, a trata de personas o casos de niños que puedan llegar a perderse o separarse de sus progenitores. Frente a esta situación, que también es nueva, que también, si bien es cierto, el tema del COVID nos ha llevado a nuevos desafíos, a revisarnos desde otras formas, a otro sistema incluso de convivencia, hay un gran reto. Y este reto es cómo vamos adaptando desde el derecho de familia la legislación frente a los temas de emergencia y de cómo atender a niños, niñas y adolescentes frente a estas situaciones que no están legisladas y que son una gran realidad y que la estamos viviendo en este momento. Entonces, sí dejaría dentro de este panel, primero esta idea, ¿no? De cómo el derecho de familia va a abordar situaciones generalizadas de salud y de temas que, si bien no es solamente la atención médica, sino también el ir pensando cómo las familias no se desunen, no se pierden, no se rompen, sea porque fallece parte del núcleo familiar central, o sea por estas separaciones en los temas migratorios. También nos deja un tema igual en salud. Se dice que la atención prioritaria deben ser los niños y las niñas. ¿Y qué pasó en medio de esta pandemia? Los hospitales colapsaron y el síndrome del COVID, sumado al síndrome de Kawasaki, han atacado especialmente a los niños y niñas. Inclusive, una situación muy curiosa que se dio fue que los pediatras fueron movidos a una atención directa a las personas adultas y no a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto se dio, y además, con esta situación, que la mayoría de niños eran asintomáticos, lo que provocaban que las relaciones familiares entre los niños y los abuelos, o con otros miembros de su entorno familiar, también no fueran las mejores o no se dieran de la mejor forma. Tengo que decir que esta realidad no está en ningún libro, no está en ningún código. Pero el desafío de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, el principio de corresponsabilidad, Estado, familia y sociedad, el principio del interés superior del niño, deben ser abordados de la política del Estado, sea del Estado ecuatoriano o de cualquier país de Latinoamérica, y desde la prioridad absoluta de niñez, que cada Estado comience a teorizar y a modificar en su legislación interna sobre las situaciones de emergencia que viven los niños, niñas y adolescentes. Y que este COVID no nos deje grandes aprendizajes, pero aprendizajes reales, de cómo hacer una atención eficaz, de cómo tratar de que los temas de migración no sea una paralización, no sean rupturas familiares, no sean separaciones de padres e hijos, sino que más bien, lo que nos decían también los profesores que anteceden, por ejemplo, este concepto de familia transnacional que se tuvo que dar y se tuvo que vivir
por poco tiempo en determinados casos, pero que estas relaciones familiares no se terminen, no se dañen y que más bien nosotros, a través del derecho de familia, podamos marcar una nueva ruta y un nuevo camino en otras situaciones que se pudieran dar o pasar, o también en la instancia del post-COVID, que también va a dejar una situación de familias que pueden estar separadas o que pueden haberse quedado sin sus padres o sin su familia ampliada, pero también pensando en que debemos retomar esos lazos familiares y que el derecho es un camino y un medio. Quiero agradecer esta oportunidad que me han dado de poder dar mis ideas y a su vez decirles que cualquier duda o cualquier tema que podamos compartir lo podamos hacer a través de mi correo electrónico, que es tati_ordenana@yahoo.com. Gracias, compañeros del panel, muchas gracias, profesora Gigliola, por esta oportunidad, y sigamos pensando y repensando el derecho de familia, no solamente en América Latina, sino en esta gran oportunidad que nos da justamente la Asociación Mundial de Derecho de Familia, ¿por qué no decirlo en el mundo entero? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profesora Tatiana. Traes definitivamente un tema a colación muy importante, y es que los gobiernos en este momento, por supuesto que se están preocupando por atender esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y que nos tomó a todos por sorpresa, pero es el llamado, ¿no? Es el llamado al legislativo en nuestros países y al mismo gobierno para que se ocupe en políticas públicas emergentes y urgentes, ¿no? Definitivamente sobre estos temas. Okay, así es. Realmente esto es un trabajo, como digo, el principio de corresponsabilidad Estado, familia y sociedad que nos da la Convención de los Derechos del Niño, no solamente es un principio que debe de quedar en una convención, sino que los estados lo tienen que acatar y tienen que dar todas las facilidades para que esas políticas públicas protejan especialmente a los niños y niñas de nuestros países. Muchas gracias, profesora. Bueno, creo que me corresponde a mí cerrar, por supuesto. A ver. Me corresponde cerrar este capítulo, pero a ver si organizo mi pantalla un poco. Aquí está, perfecto. Profesora Tatiana, si podría cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, pues creo que voy a cerrar el panel como se comenzó, y es hablando de apatridia y nacionalidad, ¿no? Un tema que manejamos varios de nosotros aquí en este panel, y es relacionado precisamente partiendo de una pregunta de si los hijos de migrantes que nacen en territorio colombiano son reconocidos como nacionales colombianos o son apátridas. Y es que cuando empezaba yo a estudiar este tema veía que nuestra Constitución Política de 1991 establece la nacionalidad por ius sanguinis y no por ius soli. Por lo tanto, somos nacionales colombianos porque nuestros padres son colombianos. Y solamente se atiende al ius soli cuando nosotros estamos hablando de hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano, siempre y cuando los extranjeros pues tengan y sean domiciliados aquí en Colombia. Y esta última parte, no se imaginan ustedes qué preocupaciones realmente nos ha traído. Y han sido grandes preocupaciones porque a raíz de esto ha girado toda la legislación, todos los decretos que ha emitido el gobierno también, la jurisprudencia, los pronunciamientos que ha tenido la jurisprudencia colombiana frente a esto. No nos preocuparíamos tanto por esto como durante muchos años no nos preocupamos, porque si no fuera por la migración venezolana tan fuerte que nosotros hemos tenido, yo creo todos compañeros que sabemos que Colombia ha sido uno de los países receptores de mayor población venezolana en Latinoamérica, y precisamente por compartir la frontera, al igual que Brasil. Y eso ha hecho que definitivamente nosotros tengamos que poner la mirada sobre la cantidad de migración que estamos teniendo, la urgencia para atenderla, y parte de esa urgencia ha sido pues los miles de niños que han nacido en Colombia de padres venezolanos. Y ese número que tenemos nosotros en este momento, pues claro, cuando empiezan a reclamar derechos,
por parte del Estado colombiano, que se encuentran a ver cercenados los mismos porque no tienen la nacionalidad colombiana, porque normalmente estas personas que emigraron a Colombia no cuentan con una regularidad en su domicilio, sino que al contrario son irregulares, no cuentan con visa. Para nosotros los domiciliados aquí en el territorio no son solamente aquellos que tienen esa residencia, sino que va acompañada de esa intencionalidad de mantener esa residencia acá en Colombia y que se materializa a través de las famosas visas. Entonces, al no contar con esas visas, pues por supuesto que no se puede acceder a poder registrar a los hijos de migrantes como colombianos. ¿Qué ha pasado entonces? No hemos tenido hasta el momento una reforma constitucional y yo soy absolutamente partidaria de que tengamos esa reforma constitucional, porque pues lo que hace el gobierno es emitir una ley que es un paño de agua tibia. Emite una ley diciendo que se va a reconocer a los niños que nacieron en un periodo de tiempo de 2 años en el territorio colombiano, hijos únicamente de migrantes venezolanos. Entonces empezamos con una violación al derecho a la igualdad porque no todos los demás hijos de migrantes de otros países tienen el derecho a ese reconocimiento de nacionalidad. Pero además de eso, cuando pone un término de 2 años, que va a terminar ahorita, el 21 de septiembre del 2021, pues va a haber un gran problema, porque ¿qué va a pasar con todos los demás niños que sigan naciendo, sean venezolanos o no, en territorio colombiano y que sus padres no tengan esa regularización de su domicilio y su residencia acá en Colombia? Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos en este momento es esa gran reforma. Miren que en la Corte Constitucional, y creo que todos sabemos que la Corte Constitucional colombiana es de avanzada y de reconocimiento verdadero de derechos humanos y una aplicación clara del bloque de constitucionalidad, emitió una sentencia este año, en enero, la T006 del 2020, donde reconoce el derecho de nacionalidad de 2 menores hijos de venezolanos que fueron nacidos acá en territorio colombiano, donde se discute todo este tema de nacionalidad, incluso hace un llamado a la ley 43 del 93, donde dice, oiga, pero es que aquí también habla de la posibilidad de que la persona pueda adquirir su nacionalidad por adopción. Entonces, claro, pues ¿quién va a acudir a una nacionalidad por adopción cuando es irregular? Nadie. Entonces, casi que eso queda en letra muerta. Y lo que hace la Corte Constitucional es decir, estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano fundamental, y precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha tratado así, en el caso Niña Yani Bosico, por ejemplo, contra la República Dominicana, y en otros instrumentos, en otras opiniones consultivas donde también lo ha mencionado. Por eso yo le hacía la pregunta a nuestro primer panelista de cómo acompasar ese compromiso que tenemos como estados a ese bloque de constitucionalidad con la Carta Política. Me preocupa mucho que no solamente esta ley que les menciono, sino la política pública que saca el gobierno es dirigida únicamente a los migrantes venezolanos, únicamente. Y nosotros como Ecuador, profesora Tatiana, como en Nicaragua, somos corredores viales migratorios. Todos los que nos están viniendo de los otros continentes y que están entrando por el sur del país y están llegando, tratando de cruzar a México y a Estados Unidos. Entonces, necesariamente tenemos que coger el toro por los cachos. Yo sé que, miren, les cuento que esta emergencia que vivimos durante mucho tiempo y que en este momento está siendo un poco borrada, si queremos decirlo, o un poco ocultada por la emergencia sanitaria, la emergencia que tuvimos cuando llegaron los venezolanos a Colombia en cantidades alarmantes fue terrible porque el Estado no sabía cómo reaccionar. Entonces, de ahí que ya han pasado varios años, ya ahorita estamos enfrentando otras realidades sociales, entonces es necesario que el gobierno, que el legislativo, que la misma jurisprudencia a través del litigio estratégico, como decimos aquí en Colombia, se ponga la mano en el considere y piense, porque es necesario que hagamos una regulación completa e integral de esta temática. Dejo también, como los demás panelistas, mi correo electrónico a su disposición. Jiblanco, J.I. Blanco, J.I. de Jinyola, @uan.edu.co de Universidad Antonio Nariño. Con esta pequeña charla, pues, doy por terminado el panel y quisiera saber si alguno de nuestros panelistas desea agregar algo adicional.
Estamos muy juiciosos el día de hoy. Entonces, pues, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros asistentes, por supuesto, como todos los profesores lo dijeron, a la Asociación Internacional de Derecho de Familia por este espacio tan magnífico. Creo que todos los temas que hemos tratado el día de hoy en este espacio han sido maravillosos y nos han permitido por lo menos hacer unas conexiones de en qué podemos trabajar conjuntamente. Los invito también no solamente para que nos estén acompañando en este espacio, sino en todos los espacios en los que va a sesionar el Congreso, los demás paneles que se tienen, las ponencias. Hemos recibido más de 100 ponencias, así es de que estamos realmente felices y agradecidos con todos los profesores que trabajan y se interesan por estas temáticas. Y por supuesto, a que visiten los demás paneles. Muchísimas gracias a todos, profesores. En sus casas. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Gigliola. Un abrazo. Luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Queridos amigos. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias para todos, profesor. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.